a empezar esta nueva enseñanza. Bueno, no es nueva, es continuación, esta es continuación de la parte 4 todavía. Todavía no hemos terminado ahí. Creo que en esta enseñanza vamos a, no sé si a llevar 2 o 3 enseñanzas respecto a esto, pero por los momentos vamos a empezar. Y vamos a empezar en Santiago, capítulo 3. Bueno, y esto tiene que ver con lo que empezamos acerca de la religión, porque es parte de ella. Esta es una parte importante de lo que es practicar la religión verdadera. Y ahora lo van a ver por qué. Vamos primero a Santiago capítulo 3, versículo 1 en adelante. Voy a leerles hasta el versículo 12 para tener un panorama de más o menos de lo que habla. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño, a ver, timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma roca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Muy bien. Esto es un pasaje que nos da un panorama más o menos acerca de lo que es la lengua. Eh, yo les dije que la lengua es una parte importante de llevar a cabo bien la religión correcta. ¿Por qué motivo? Porque el mismo Santiago lo expresa en en el capítulo 1, el versículo 26, donde Santiago dice: si alguno, oiga como dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal, como dice, es vana, no sirve, falsa, no está haciendo nada, no va para ningún lado. ¿Qué más podemos decir? Va sin rumbo, va sin dirección. Y es importante, como lo dije la otra vez, todo ser humano practicamos una religión, sea falsa o sea verdadera, pero la practicamos. Cuando practicamos la religión falsa, entonces nos hacemos religiosos. Religiosos quiere decir que practicamos mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, cosas que nos ponen dogmas, cosas que nos ponen los hombres para que hagamos, y que no tienen ninguna dirección, no llevan a ningún rumbo.
lo que nos hace es pelear, yo pienso pelear entre los mismos seres humanos para saber quién está haciendo mejor las cosas, y eso trae varias cosas más ahí entre, de que no se sabe para qué rumbo lleva. También, no, como dije, nos pone a pelear, pero no nos lleva a ningún lugar. Nos hace quedarnos ahí queditos sin saber para dónde vamos. Cuando se practica verdadera, la religión verdadera, yo no sé si yo se los dije, es un GPS que nos lleva para el cielo, es el que nos da dirección, ¿verdad? Es el que es, y esa es nuestra meta, porque yo no sé si usted tiene esa, pero esa debe de ser nuestra meta. eh, pra- Porque practicar una religión por practicarla, por eso les digo, seríamos entonces religiosos. Nada que ver con lo que dice la escritura de que debemos de hacer. Ahora bien, Santiago nos dice que todos en algún momento hemos ofendido con nuestra boca. El verso 2 del capítulo 3 dice de esa manera, porque todos ofendemos muchas veces, lo dice Santiago. Si alguno no ofende en palabras, dice, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mire qué importante es entender el asunto de la lengua. La lengua es que como un timón, vamos a decirlo de esta manera, porque si usted puede controlar la lengua, va a controlar todo lo demás, todo su cuerpo. Eso, eso es lo que expresa Santiago aquí en este versículo. Aunque dice, todos ofendemos muchas veces, a veces sin querer, ¿verdad? Y eso es, ¿cómo decirle? Eso es pasable. Si ofendemos sin saberlo, que lo estamos haciendo con nuestra boca. Pero a veces sabemos que lo estamos haciendo y lo seguimos haciendo. Ese es el punto, ¿verdad? De que Santiago mira aquí que nosotros, por eso dije que era como, la lengua es como un timón, porque Santiago lo expresa dando ejemplo de lo que había en sus tiempos, como decir que nos dice, y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Imagínense, los caballos inteligentemente obedecen con esa cuestión que le ponen, que se llama freno, eh, eh, y los dirige y van para donde el dueño dice. La lengua es comparada con eso, pero tenemos que ponerle freno. A ese timón hay que ponerle control, porque si no le ponemos control, desenfrena todo lo demás en nuestras vidas. Dice, para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. También habla de las naves. Dice, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, dice, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y si hablamos de nuestro tiempo, los vehículos también tienen lo mismo. ¿Qué más? Toda clase de transporte tiene lo mismo, tienen un timón con el cual son dirigidos para donde el que los maneja quiere. Asimismo es la situación de nuestra lengua. Qué importante es entender eso. Algunos ofendemos más que otros, como dije. Algunos quizás ofendemos sin darnos cuenta que ofendemos, y eso es perdonable. Lo que el problema es porque algunos ofendemos o ofenden más porque no dominan su lengua, no tienen control, no le han puesto control a ese timón y permiten que su lengua les lleve y les dirija para donde quiera. Ahora, cuando digo eso, es que en situaciones que se dan
digamos, entre cristianos, entre familiares, amigos y cuanto usted quiera, eh, que el asunto, cuando digo ofender, es que este, no permitamos que el problema que tenemos en ese momento nos lleve más allá de los límites que nosotros tenemos, porque yo creo que tenemos un límite, ¿verdad? Que podemos decir la verdad. Eso definitivamente podemos decir la verdad, hablar la verdad. Si se cometió un error, si hay un problema, tratar de siempre decir la verdad. Si no es escuchada esa verdad, entonces es mejor detenerse, porque yo creo que va a haber un acaloramiento y se van a decir muchas cosas que no, quizás se querían decir, pero se dijeron. Y esas cosas son las que ofenden. Ahora bien, si somos de los que ofendemos más, hablamos más de la cuenta y ofendemos y sabemos que estamos ofendiendo y seguimos ofendiendo, yo creo que tenemos que hacer lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Mire lo que dice el mensaje a Sardis, donde le dice, sé vigilante. Dice, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La lengua es probable que nos haga imperfectos delante de Dios. ¿Por qué imperfectos? No gratos, no agradables delante de Dios, por la razón de que estamos ofendiendo con nuestra boca, con nuestras palabras, a nuestros semejantes. ¿Entiende lo que le estoy diciendo cuando digo nuestros semejantes? Es que Santiago lo dice. Santiago lo dice aquí más adelante, que habla de que ofendemos a nuestros semejantes. Cuando dice eso, está poniendo en una posición muy alta a nuestros semejantes. Es igual que Jesús, lo que Jesús dijo, que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y que si ¿cómo se llama? Aborrecemos a nuestro prójimo, nos constituimos en homicidas. Es lo mismo con la lengua. La lengua nos lleva a ese punto de dejar en menos a nuestro semejante. ¿Ve qué interesante es el problema? Y de verdad que es bastante complicado, porque algunos dicen, de todas maneras, ¿quién es fulano para que yo lo respete? ¿O quién es fulana para que yo la respete? El problema es que no es quién es que es mi semejante. ¿Sí me entienden? Ese es el problema. Y si ese problema no lo resolvemos y no entendemos eso, de no es que yo tengo una posición aquí muy alta y soy el papá o la mamá de Tarzán, y el otro, ¿verdad? No llega ni a mis talones. Hay muchas personas que piensan de esa manera. Deberíamos de cambiar eso antes de hacer algo incorrecto contra esa persona que consideramos que está debajo de nuestros talones. Yo creo que aquí Dios no mira a nadie debajo de los talones de nadie más. Yo creo que no. Pienso que el Señor nos ha puesto en un mismo nivel. Somos semejantes. Cuando dice semejantes, somos iguales unos a otros. No, porque nos hizo de la misma forma. Necesitamos del mismo amor de Dios para ser redimidos, ¿verdad? ¿O usted necesitó menos amor de Dios que yo? Si usted necesitó menos amor de Dios, bueno, ya usted es un ángel o un querubín, por ahí anda, cerquita.
Ay, Dios mío. Sí, porque así miran las personas que hacen eso. Lo que quiere decir que debemos de sentarnos y analizar en qué estoy fallando. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Si eso es una de las cosas que están para morir, necesitamos hacer una renovación. Yo les decía el otro día, cuando fue el domingo, les decía a ellos en la iglesia que el cuerpo necesita un overhaul de repente. Y no, como que no entendía mucho esa palabra. ¿Y qué quería decir overhaul? Ay, Dios mío. Pero es la verdad, porque lo llevé. ¿No es cierto que la escritura dice que hay que renovar nuestra mente? ¿Qué es eso? Overhaul. Ay, Dios. Cambiar nuestras actitudes, poner nuevas actitudes, eso es un overhaul. Necesitamos eso. Si es el problema de nuestra lengua, necesitamos cambiar eso. No sé, el problema es que aquí en este mundo no venden partes para eso, ¿verdad? Ese es el problema. El problema es que esas partes se consiguen de rodillas, delante del Señor, en ayuno, en oración, en lectura de la palabra, en búsqueda de Dios. Es como se consigue eso. Y, y ahí es donde la gente no quiere pagar ese precio. Mire cómo somos. Preferiríamos pagar, qué sé yo, $100 en una tienda para comprar una parte para la lengua, que doblar rodillas, que nos digan cuál de las dos opciones prefieren. Y yo creo que la gente diría, prefiero pagar $100 para comprar una parte para arreglar ese problema, porque no se quiere orar, no se quiere ayunar, no se quiere buscar la presencia de Dios. Ahora, yo sé que estoy hablando de otras iglesias. Aquí no, en Misión Nehemías no sucede, todos somos diferentes, ¿verdad? O como dijo un predicador que escuché en una oportunidad hablando, él estaba hablando y predicando la verdad, diciendo cosas de verdad muy, muy verídicas y que daban muy, muy en el corazón. Y él decía, no lo digo por usted, pero por usted lo digo. Así que entonces, más o menos por ahí vamos. Pero sí, sí, hermanos y hermanas mías, eso es el problema de la lengua. El problema de la lengua es una imperfección. Oigan cómo se lo voy a decir. El problema de la lengua es una imperfección muy pronunciada en algunas personas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algunas personas que no tienen ningún temor, primeramente, de decir cualquier cosa sin pensarlo. Por eso es importante unir la mente con la lengua, ¿verdad? Y el corazón. Unidos esos tres, usted no va a sacar de aquí sin antes pensar. Cuando usted sacó de aquí, fue porque primero pasó aquí. Entonces usted dijo, sí lo voy a sacar y lo habló. Entonces hay que conectar eso para poder no tener muchos problemas en eso. Dijimos de que Santiago pone como ejemplo, ¿verdad? Los caballos, pone como ejemplo las naves y sí son muy, muy importantes. La lengua, la lengua es uno de los miembros que mueven a todo el hombre. Y mire qué cosa, como lo dice aquí Santiago, la lengua tiene el poder de destruir mucho siendo un miembro tan pequeño. Es que yo me pongo a pensar en herramientas como por ejemplo esto es un lapicero y esto es una herramienta muy importante y más importante era todavía en años anteriores, ¿verdad? Y ahora es nada más dedos, pi, 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 pi. Las computadoras y celulares y en fin, y usted escribe y hace todo. Para mí sigue siendo importante
este asunto, porque yo siempre todavía lo utilizo y lo uso, y yo no uso tablet ni nada de eso. Pero fíjese, eh, cuando pienso en herramientas, estoy pensando de que las herramientas, cada una cumple su función. Y si yo hago, digamos, por ejemplo, agarro estas hojas que yo tengo aquí y agarro este instrumento y comienzo a rayar, ¿qué fue lo que destruí? Un papel, ¿verdad? Que tuvo efecto aquí, nada más en este papel, pero no tuvo efecto en mi Biblia, ni tuvo efecto en en ningún otro documento que yo tengo, nada más aquí, donde yo lo usé. Pero la lengua no. Si usted usa mal la lengua, es un miembro muy pequeño que va a destruir todo su cuerpo y además al que tiene al frente. ¿Sí me comprende? ¿Por qué? Porque usted la va a usar, usted no la va a usar contra usted mismo, ¿o sí? Usted se va a decir, uy, qué feo que está usted. Uy, pelón más feo. Uy, que mire que, ¿verdad que no? O usted no se va a chismear a usted mismo. Y usted le va a decir, ay, fíjate Luis, que miré a Luis, ¿verdad que no? Usted va, usted va a usar este instrumento contra otra persona. Siempre lo va a usar contra alguien más. Y ese alguien más va a usarlo contra en otra persona y esa otra persona a otra persona. La cosa es que por eso dice aquí Santiago que, a ver, así también la lengua es un miembro pequeño. Oiga como dice, es un miembro pequeño. Versículo 5 dice, pero se jacta de grandes cosas. Qué tremendo. Porque dice, porque he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Eso hace la lengua. ¿Qué quiere decir que enciende que la lengua es un pequeño fuego que enciende un bosque? Que bueno, usted lo tiene ahí, el pequeño fuego. Esa es su lengua. Pero usted al hablar con otra persona, de otra persona, o al contarle algo de otra persona, esa persona también, esa persona también, Oigan, esa, ya se soltó. santo Dios, se soltó el perro, yo creo. Esa otra persona va a decirle a otra persona más que es de su confianza. ¿Ve cómo va el fuego encendiendo? ¿Cómo va el bosque? Parte por parte. Yo veo los grandes incendios aquí en Estados Unidos. El año pasado hubieron no sé cuánta cantidad de hectáreas quemadas, lugares, eh, casas, y todo se llevó el fuego, pero empezó por poquito. Y se llegaron a dar cuenta ya cuando estaba casi imparable y ya no lo pudieron parar hasta que vino la lluvia y destruyó hectáreas de hectáreas de hectáreas de lugares, de casas. Gente se quedó sin casas, sin automóviles. Los mismos automóviles ahí quedaron calcinados. En fin, hermanos, los animales se veían ahí tirados. Los pasaban donde habían quedado los pobrecitos. En fin, eso es lo que pasa. Es lo mismo que sucede cuando nosotros no controlamos este pequeño miembro. Cuando le damos rienda suelta a hablar de los demás, a hacer uso de lo que nosotros queremos o entendemos o pensamos que es, cuando la verdad es, ¿por qué motivo no vamos donde la persona y le decimos, oiga, es verdad así, así, así? O a mí me parece que usted está haciendo esto así, así, así. Por eso Pablo decía que buscáramos testigos, ¿verdad? Para acusar a alguien.
a un hermano, porque no es solamente que yo diga, miré a Jocelyn. Sí, la estoy mirando ahorita, pero de ahí, como la otra vez, llegamos Yalil y yo a una casa, que iban a celebrar no sé qué, y estaba otra persona ahí, y esa persona se me quedó viendo y me dice, lo vi, a usted lo miré en tal lugar, era un salón de baile. Me dice, lo miré en tal lugar, tal día, dice, y su mismo carro era. Yo le dije, ¿de verdad? Le digo, pues sería mi gemelo, le digo, porque ese día yo estaba con mi esposa. Y lo bueno era que ahí estaba Yalili. Si no, imagínese, pero juró que era yo. Mentira, me decía, era usted. Son cosas que, oiga, si se le está diciendo, aquí está mi esposa, yo estaba con ella. Es más, eso era un día creo que era un día festivo, no sé si era en diciembre, pero eh, se aferró a que era yo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con eso? Yo creo que esa persona le había contado a otras, porque sabían quién era yo, sabían que yo era predicador, que era pastor, y supongo que le contó a otras. Es más, la amiga de nosotros lo creyó, aún diciéndole a mi esposa, no, Luis estaba conmigo, estábamos juntos. Eso es lo que hace la lengua. Cuando nosotros nos aferramos a hacer el mal, a hacer daño. La lengua hace tanto daño, tanto daño, que muchas veces la lengua lleva a la persona a acusar y decir cosas sin ser ciertas, simplemente por el deseo de dañar. Imagínense cuánto daño pueden hacer. ¿Qué tal si ese día yo hubiera tenido que trabajar y mi esposa hubiera tenido que estar en la casa? Oiga, seguro de reseguro que lo cree. Y entonces se arma las de San Quintín. Sí, porque no hay otra forma de mirarlo, de decirlo o de verlo. Entonces es muy importante, mis hermanos, que nosotros aprendamos a conectar nuestra lengua con nuestra mente, porque como les dije, es un miembro muy pequeño, pero tiene el poder de mucha destrucción. Según se entiende la lengua, es por naturaleza, la lengua es hipócrita. Siempre es hipócrita la lengua, por naturaleza. Por eso es que debemos de llevarla al, al dominio de Cristo Jesús. Porque es muy fácil hablar, ¿verdad? Yo creo, no sé, es que he visto tanto y me ha sucedido tanto que acusaciones sin base, muchísimas veces, que no han tenido ninguna base de nada, de absolutamente de nada, más sin embargo están diciendo, así fue. Eh, eh, porque la lengua, Satanás, si usted no la domina y la lleva al dominio de Cristo Jesús, Satanás la va a dominar. Y al dominarla, Satanás no cambia su naturaleza de hipocresía. ¿Me entienden eso? Por eso es que decimos solo Dios puede transformarla. Solo Dios puede ayudarnos en ese aspecto, a transformar nuestra lengua. Ahora bien, según lo que dice Pedro, a ver qué dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, verso 10. Según lo que dice don
Don Pedro dice, porque el que quiere, dice, amar la vida. Oiga, como dice Pedro, si usted quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Si quiere ver días buenos, si quiere amar la vida, refrene su lengua del mal. ¿Qué tan difícil es refrenar la lengua? Bastante, bastante. Es complicado, no es fácil. Porque a veces uno dice, bueno, esto va a ser una crítica constructiva. ¿Cuál crítica constructiva? Yo, bueno, no sé hasta dónde podemos hacer una crítica constructiva. Porque es que el problema es que no tenemos un título de críticos de la humanidad, ¿o sí? Ahí está la cosa. Si tuviéramos un de parte de Dios que dijera ahí un certificado, que dijera fulano de tal, es crítico, constructivo, aprobado por el trono de la gracia. Qué manera de certificado sería. Ay, Dios mío. Sería interesante, ¿verdad? Pero el problema es que no lo tenemos y nadie nos mandó a hacer eso. Porque esos famosos críticos constructivos se vuelven jueces. Y le estoy tratando de enseñar entre risas y vacilón, porque es que es una verdad muy seria. ¿Y cuántas veces le he dicho chismoso? Ninguna, ¿verdad? Ay, Dios. Así es que amar la vida y ver días buenos tiene que ver con nuestra lengua. Vea qué interesante. ¿No, lo había visto usted alguna vez de esa manera? Quizás no, ¿verdad? Pero mírelo de esa manera. Así es como lo expresa Pedro. Amar la vida y ver días buenos se conecta con la lengua. Tiene que ver directamente con nuestra lengua. Con el decir las cosas, cómo decirlas, cuándo decirlas, a dónde decirlas. Es que todas esas cosas tienen importancia. No es en cualquier parte, no es a cualquier persona. Por lo menos yo trato de siempre hacerlo es con mi esposa. Si vamos a hablar algo, trato de hablarlos con mi esposa. Si le tengo que decir algo a alguien, se lo voy a decir directamente a la persona y con mi esposa al lado. ¿Por qué? Porque hay muchos malentendidos y pueden decir, me dijo lo que no he dicho, porque hasta eso somos buenos para inventar. Hasta eso tenemos, tenemos otro título de inventores de la sociedad, ¿verdad? Qué maneras. Tanta educación junta me asusta. Bueno, si queremos días buenos, como lo dice aquí Pedro, entonces, mis hermanos, refrenemos nuestra lengua del mal y nuestros labios no hablen engaño. Necesitamos hacer lo contrario de esto. Lo que dice la escritura es que debemos de elevar a Dios sacrificios de labios que honren su nombre. Ay, ay, ay. Ahí está la diferencia. Sacrificio de labios que honren su nombre, que alaben su grandeza, que exalten lo que Él es. No, hermanos, no tenemos derecho de hacer otra cosa más que eso con nuestra boca. Eso es lo que debemos de hacer con nuestra lengua. Obligarla a adorar a nuestro Dios a toda hora, en todo tiempo, en todo lugar. Vamos más adelante.
cuando pensamos en que si queremos ver días buenos y amar la vida, pensamos también en muchas personas, mis amados hermanos, que tienen mucha maledicencia. Cuando habla de maledicencia, habla de calumnia, de difamación. Sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Calumniar, difamar, engañar, hablar mentira, eh, hablar, decir las cosas en forma maliciosa. De todo eso tenemos que evitarlo, murmurar, arruinar el honor o el buen nombre de mi semejante. De todo eso es que cuando dice aquí amar la vida y ver días buenos, refrenar todas esas cosas. Porque como les digo, es muy fácil calumniar a una persona, es muy fácil hablar de una persona sin nosotros haber visto nada. Yo le he dicho a las personas, a veces me han dicho cosas de alguien más y les he preguntado, ¿usted lo miró? ¿O la miró? ¿Usted vio? No, que me contaron, entonces no me diga nada. El me contaron es una mentira. ¿Sí me comprende? El me contaron es una inyección de Satanás para arruinar la vida de alguien más, el honor de alguien más, el valor de alguien más. Y estamos, como dije al principio, es mi semejante y no tengo ningún derecho. Nunca se me dio ningún derecho de arruinar la vida de mi semejante. Ay, Dios, qué problemita, ¿verdad? Y bastante serio. Vamos a ver algunas citas bíblicas. Empecemos, empecemos aquí en Efesios. Vamos a ver qué dice Efesios. Esta Biblia está casi sin uso, casi nunca la he usado, aunque es más vieja, pero esta casi nunca la he usado por pequeñita. Y están las hojas pegadas. Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 3. Es parte de no dañar a nuestros semejantes. Lo que dice este versículo 3. ¿Ve lo que dice? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que hace usted cuando habla de otra persona? Le quita la paz. Hace una explosión. Deja intranquila a la persona. ¿Será verdad? ¿Tanto así? ¿Será verdad lo que están diciendo? Y esa persona quizás no durmió tranquilo esa noche, pensando en todo lo que le dijeron que habían dicho. Y al rato todo eso es una mentira tratando de dañar su honor. El diablo es muy astuto, mis hermanos. El diablo es muy astuto. No nos dejemos usar. No dejemos que Satanás use nuestra lengua para atropellar a los demás. Usemos nuestra lengua para exaltar la grandeza de nuestro Dios. Otra vez le repito, para adorar el nombre de nuestro Dios, para bendecirlo. Si usted va a hablar de alguien, en vez de hablar de él, bendígalo. Ore por esa persona, bendígalo. Eso es bueno, esa es la orden de Jesucristo. Bendecid a los que los maldicen. Orar por los que os ultrajan. Señor bendito, qué complicado, ¿verdad? Pero bueno, así dice la escritura. Romanos. Vamos al libro de Romanos. En su capítulo 3, su verso 14.
Leamos desde el verso 13. Dice, sepulcro abierto su garganta. Oiga cómo lo dice. Wow. Dice, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, veneno de serpientes. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Las personas amargadas por eso hablan, porque piensan que todos están igual. Ahora, lo que me llama la atención de esto es, como dice aquí, que son como un sepulcro, su garganta. ¿Qué es lo que hay en un sepulcro? Pura basura. Pura hediondez, inmundicia, en otras palabras. Eso es lo único que hay. Imagínense cómo están esas gargantas entonces, si están comparadas con un sepulcro. Ahora, cuando sus labios cuando sus labios se abren, debajo de sus labios hay veneno de serpientes. O sea, ¿qué es lo que hace el veneno? Matar. ¿Está entendiendo el punto? Ese es el problema de no refrenar la lengua. Ese es el gran problema de no refrenar la lengua. Cuando usted actúa y hace, usted está mal. Necesita regenerar eso. Necesita cambiar eso. Vuelvo otra vez a Apocalipsis 3, 2, ¿verdad? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Ahora bien, quizás usted dice, pero ¿por qué tiene que ver esto con religión? Con la práctica de la religión verdadera. Porque lo está haciendo a usted un religioso. Si usted se para delante de otra persona y usted le está diciendo, yo soy mejor que usted. O se para con alguien más y usted está hablando de aquella otra persona. Lo está convirtiendo a usted en un religioso. Lo está haciendo igual como Jesús puso el ejemplo del fariseo, ¿verdad? Del publicano, que fue al templo y comenzó a darse en el pecho. Señor, te doy gracias porque yo no soy como este pecador. Señor, mira, qué pecador que es, mira todo lo malo que hace. Quizás aquel otro era gentil y él era judío. Y él decía, pues este es gentil o samaritano. Señor, este es un inmundo, este es un imperfecto, este no sirve. En cambio, mira yo, Señor. Eso es lo que no funciona. Eso es lo que no funciona. Por eso es que, y eso es lo que no nos lleva a ningún lado. Nos deja en un estate ahí, en una laguna, sin ninguna salida. No hay bendición por eso es que muchas personas no avanzan. Usted ve cristianos que no avanzan. Su vida espiritual es la misma. Su vida normal, diaria, es lo mismo. No avanzan. ¿Por qué? Necesitan cambiar eso, regenerar su lengua, refrenar su lengua, perdón. Ahora en Colosenses, vamos a Colosenses. Colosenses. Filipenses, Colosenses, capítulo 3, versículo 8. Vamos a ver. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? ¿Y a dónde están estas cosas? Mire que es un grupito de cosas. ¿Y dónde están? Póngale atención. Dejad vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y si sigo ahí, también no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ve todo este grupo
que habla aquí, ¿dónde está? Nuestra lengua. Y mire todo lo que hace. Se llena de ira. ¿Qué es lo que hace? Si se llena de ira, hablar, renegar, gritar, gritarle a su vecino, o a su compañero, o a su esposo, su esposa, o a su hijo, a su hija, gritar, porque se llenó de ira. Al llenarse de ira, no solamente gritar, sino que muchas veces hasta palabras deshonestas salen de la boca. ¿Ve cómo está complicado el asunto con la lengua? Y todas esas cosas nos llevan a detenernos. Dios no puede venir para bendecir a una persona de esas. Y ahora, yo no estoy diciendo nada, las personas que están allá afuera en el mundo, pero estoy hablando a una iglesia que conoce una verdad, que conoce al Señor, que sabe quién es el Señor, pero que de todas maneras muchas veces las practica. Imagínense, ahora vayamos al aspecto de lo que dice en cuanto a la ira, donde creo que Efesios es que dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Ahora, ¿tenemos derecho a enojarnos? Claro que sí, porque somos seres humanos. Tenemos el derecho de enojarnos, podemos enojarnos. El problema es que ese enojo, primero, como lo dice Efesios, no se ponga el sol, o sea, que no oscurezca y usted esté todo el día enojado, porque eso hasta gastritis le va a dar, de todas maneras. No se oscurezca usted con ese enojo. Pero la otra cosa es que ese enojo le va a hacer a usted hacer cosas y decir cosas que después se va a arrepentir de haberlas dicho o hecho. Entonces, es importante prestarle atención a estas cositas, que aunque son a veces pequeñas, y uno dice pequeñas, pero esto nos cierra la puerta, literalmente nos cierra la puerta de la bendición de Dios para nuestras vidas. Y ahí hay muchas personas llorando, diciendo, ay, pero pues, ¿por qué no siento yo la presencia de Dios? ¿Cómo? ¿Por qué no la siento? Más quieren. Imagínense. Pasa enojado, pasa gritando, pasa diciendo palabras deshonestas. En fin, ¿cómo quiere que el Espíritu Santo se acerque para bendecirlo? ¿Cómo quiere usted sentir la presencia? ¿Cómo va a estar Dios a la par suya? Usted en esa actitud. Yo creo que no. De seguro que Dios no va a estar de acuerdo en bendecirlo, a acercarse a usted. Dios quiere a bendecirlo. Claro que sí. El deseo profundo de Dios es andar al lado suyo, de su iglesia, de su pueblo. El problema es que nosotros no dejamos que Él haga eso. No le permitimos a Dios que actúe en nosotros, porque nosotros bloqueamos esa señal de Dios para nosotros. Bloqueamos esa presencia de Dios para nosotros. Como lo dijo Moisés, ¿verdad? Si tu presencia no va conmigo, yo no voy para ningún lado. Mire qué profundo deseo del de Moisés de que Dios no los abandonara. Porque Moisés se daba cuenta de la importancia que Dios fuera a su lado. Porque Moisés entendió plenamente que Dios era el todo en ese momento para él y para el pueblo. Nosotros debemos de entender esa verdad. No es solamente que voy a ir a la iglesia y ya, y se acabó, y como dice, me persiné y salí y me fui. No es ese el asunto. Y voy y llego y hago lo mismo. O sea, ¿en qué estamos? ¿Qué cristianismo estamos llevando adelante? Eso no nos lleva a ningún lado.
perdónenme, pero no nos lleva a ningún lado. El asunto es practicar, si vamos a practicar la religión, hay que practicar la religión verdadera, siendo verdaderos, en otras palabras, nosotros mismos siendo verdaderos. Como dije, el momento en que enseñé de la piedad, que es una devoción, es una virtud que sale de nuestro corazón hacia Dios. Ese es el sentimiento. Ese es el asunto de que yo amo a Dios y por eso guardo sus mandamientos, por eso refreno mi lengua, para vivir para mi Señor. Vámonos a Hebreos. A ver, Hebreos capítulo 12. A ver qué nos dice. Me perdió Hebreos. ¿Alguien sabe por dónde anda? Hebreos capítulo 12, verso 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos, ¿qué dice? Sean contaminados. Oiga, qué cosa, ¿verdad? Lo habían puesto en perspectiva esto en alguna oportunidad. Mire, las raíces de amargura las lleva usted, ciertamente, sí, si es que tiene alguna, por falta de perdón, porque alguien le hizo algo, porque de niño lo trataron mal o por alguna razón. Hay una raíz de amargura ahí. El problema es que esa raíz de amargura lo hace a usted hacer cosas y decir cosas que no debe de hacer ni de decir. Porque usted está amargado, la persona está amargada. Ve el día oscuro, no ve luz en ningún momento. No ve nada bueno en ningún momento, puras cosas malas. Quizás se está pensando solo pura gente mala hay en el mundo. Quizás está pensando como no sé, nadie me habla bien. Nadie se va a acercar a mí para hacerme bien. Y por eso habla cosas, dice, ofende. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La raíz de amargura que lleva a la persona dentro del corazón contamina a la otra persona. ¿Qué quiere decir con contamina? Que destruye, le pasa el veneno, le pasa su amargura, le pasa, en fin, cuando ofende, eso es lo que hace. Y esa es la forma en que Satanás trabaja dentro de nuestra sociedad y no nos damos cuenta, iglesia, porque, ¿saben? Eh, nos enseñaron como chiquillos, ¿verdad? Que nos gustaba jugar, ¿cómo se llama? Bolinchas y el trompo y el yoyo. Aprendimos a hacer eso. Nos enseñaron, la iglesia nos enseñó a jugar a la iglesia. ¿Sí me captan la idea? Nada más nos enseñaron a jugar a la iglesia. ¿Qué quiero decir? Vaya a la iglesia el domingo. Y nada más. O vaya los días que hay servicio a la iglesia. Y usted se hizo un cristiano de iglesia. Que aunque lo vemos todos los tiempos en los servicios, pero aquí adentro usted no ha cambiado todavía muchas cosas que necesita cambiar. Esa es la diferencia. Y ahí es donde tenemos que nosotros aprender a hacer la diferencia para practicar una religión correcta, acercarnos a Dios y que Dios se acerque a nosotros. Ese es el punto, el meollo del asunto, como quien dice. ¿Cómo Dios, como dije antes, cómo Dios se va a acercar a mí? Cuando no ve una acción mía que yo quiera, que yo le busque, que yo, no sé, aunque sea una pequeñita acción. A veces Dios bendice una pequeñísima acción suya de deseo de
buscar su presencia. Pero a veces ni eso. Entonces, ¿cómo me va a bendecir? En, a ver, Proverbios. Capítulo 12. Verso 17. Dice que el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Porque dice el 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Ve qué diferente? Aquí nos da una respuesta a que si hay una raíz de amargura que contamina, nosotros refrenamos nuestra lengua, cambiamos ese asunto, porque si no nuestras palabras van a ser como golpes de espada. Imagínense cómo es el golpe de una espada. ¿Qué hace el golpe de una espada? Corta, causa una herida grave. Eso es lo que hacen las palabras mal dichas en el momento que no debemos decirlas, y mucho menos a un semejante nuestro. Pregúntese usted qué pensará Dios cuando ofendemos de esa manera. ¿Qué dirá Dios? ¿Y sabe por qué le pregunto? Porque al hacérselo a un semejante, se lo estamos haciendo a Dios mismo. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque ese semejante es semejante a Dios, tiene la semejanza de Dios. Por eso es que es semejanza. Por eso es que dice la Escritura que fuimos hechos a su imagen, conforme a su semejanza. Para que todos nos miráramos igual y fuéramos iguales y nadie ofendiera a nadie y nadie se quisiera pasar de listo con nadie más. Pero cuando si yo tengo el valor de hacérselo a usted, tuve el valor de hacérselo a Dios. Qué problema, ¿verdad? Estamos en serias dificultades. A ver qué dice para concluir esta enseñanza hoy aquí. Dice capítulo 14 de Proverbios, verso 5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Y ese es el problema de no refrenar la lengua. De que cualquier cosa que podamos decir, la vamos a decir sin calcular el daño que vamos a hacer, sin pensar en el problema que vamos a causar, sin pensar en la herida que vamos a dejar. Así es que, hermanos, necesitamos aprender a ponerle control a nuestra lengua. Más que todo esta primera parte, estamos tratando de que usted que nosotros aprendamos a tomar el timón de nuestra lengua, ¿verdad? Porque si tomamos el timón, vamos a llevar a puerto seguro todo lo demás. Amén. Gracias.